En la preparación de la Fiscalía para la nueva solicitud de archivo que alista para el caso contra Álvaro Uribe por soborno a testigos, emergió el testimonio de Andrés Felipe Arias. Víctor Ballesta. Mónica, Uribito, como se le conoce a Arias, asegura que estando preso en Estados Unidos, 4 narcotraficantes lo buscaron para decirle que se estaba urdiendo un montaje contra Álvaro Uribe y su hermano. Nuestras propias tropas. El Tiempo publicó hoy una declaración del exministro Andrés Felipe Arias, conocido durante los 2 gobiernos de Álvaro Uribe como Uribito, por la predilección que el presidente de esa época le dispensaba y por el destino político que le había trazado para ser su sucesor en la Casa de Nariño. El refrito del refrito. Este exministro, cuya cercanía con Uribe Vélez continúa en el presente, fue interrogado por el nuevo fiscal designado para reemplazar al primero, que debía investigar al exmandatario Gabriel Jaimes, quien fracasó en su intento de lograr la preclusión en el proceso que se le sigue por soborno a testigos. Javier Fernando Cárdenas, fiscal tercero ante la Corte, volvió a pedirle a un juez que archive el caso, medida que sería favorable al investigado. Para lograrlo, este fiscal debe presentar nuevos argumentos. En ese propósito, interrogó al exministro Arias. Tuve ocasión de conversar con las siguientes personas, con alias Gordolindo, alias Don Berna, alias Cuco Banovi, alias Macaco, alias Mi Sangre. Según el exministro, quien fue condenado por la Corte Suprema a 17 años de cárcel por delitos de corrupción, los extraditados narcotraficantes colombianos a quienes conoció por casualidad en cárceles de Estados Unidos, en donde estuvo recluido antes de ser deportado a Colombia para que cumpliera su pena, le revelaron que había un supuesto montaje del principal testigo en contra de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe para involucrar a estos en crímenes que nunca cometieron. Y me dijo Gordolindo que Ramón Quintero puede desvirtuar el testimonio del mayor Meneses en contra de Santiago Uribe, pues Ramón Quintero sabe cómo se planeó lo de un libro para enlodar a Santiago. El mayor en retiro de la policía, Juan Carlos Meneses, es testigo clave en el proceso por asesinato y creación de un grupo paramilitar en Yarumal, Antioquia, contra los Uribe. Los 12 apóstoles. Meneses no es testigo reciente, ha venido relatando los hechos que él mismo presenció, según sus declaraciones, desde 2010. La verdad, conté todo, con pelos y señales, de la relación de Santiago Uribe Vélez en la conformación, creación, actuación, operación y desarrollo del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. El testimonio de Arias llega justo cuando el juez de Santiago Uribe está a punto de dictar sentencia y a pocos días de que se presente la segunda solicitud de preclusión del caso de su hermano, el expresidente Uribe. Álvaro Uribe volvió a diligencia en la Fiscalía de manera reservada en el proceso que todavía no ha podido ser precluido por soborno a testigos. Víctor Ballesta. Mónica, la diligencia se realizó en julio, pero hoy el columnista Daniel Coronel reveló el video de 3 horas. Ahí se notó la comodidad del exmandatario. Yo no soy delincuente, no soy delincuente. Aparte del más reciente interrogatorio al expresidente Álvaro Uribe del pasado 18 de julio en la Fiscalía, en el proceso por soborno a testigos que sigue abierto desde cuando la jueza 28 de conocimiento negó precluirlo, fueron revelados por el columnista Daniel Coronel hoy. Dicen que yo vine a burlarme en la Fiscalía. Como si se tratara de un monólogo y el fiscal investigador fuera un espectador y no el conductor de la diligencia, Uribe volvió a formular su discurso. Nunca mi iniciativa fue ir a buscar testigos. Jamás pasado por mi mente sobornarlos. Y siempre que pedí que todo se mandara a la Corte Suprema de Justicia, era para que la Corte verificara. Durante 3 horas se le preguntó si conocía o no a personas que han sido mencionadas en el expediente. Ay, no lo conozco, qué sufrimiento. En lugar de responder la pregunta formulada, el exmandatario contestaba como político en lugar de como interrogado. Yo fui disidente del movimiento estudiantil. Iván Velázquez sabe de mi honorabilidad. Incluso se le permitió maniobrar la cámara que estaba grabando la diligencia. En ese periodo tan corto. El fiscal también hizo las veces de asistente de cámara. Aquí están los secuestrados. Del helicóptero no se veía nada, porque esa selva parece un brócoli.
A cada intervención, el fiscal respondía con una frase de excesiva cortesía. Gracias, doctor Uribe. Gracias, doctor Uribe. Gracias, doctor Uribe. Cuando Uribe empezó a dudar ante los hechos concretos del expediente, su abogado Jaime Granados tuvo que auxiliarlo en al menos 5 ocasiones. Lo primero es... Igual presente podemos aportar el propósito objetivo, que es el que está ahí al título. El mismo fiscal se prestó solícito a apoyarlo. ¿Es de qué fecha? Doctor Uribe, le voy a poner de presente el documento, precisamente la escritura pública. Este es el segundo intento de la Fiscalía para quitarle al expresidente de encima el proceso de soborno a testigos. De nuevo, el general Mario Montoya negó su responsabilidad ante la JEP en la determinación de los falsos positivos en 2006 y 2007. Las víctimas protestaron, pues varios de sus subalternos ya han dado detalles de las órdenes que dio para que se ejecutara este crimen de lesa humanidad. Durante 2 días, el general en retiro Mario Montoya Uribe negó ante los magistrados de la JEP su responsabilidad como determinador de escenas de ejecuciones de civiles ajenos a la guerra, cuyos cadáveres fueron presentados después como de guerrilleros muertos en combate cuando Montoya era el comandante de la 4ª Brigada en Antioquia entre 2002 y 2003. Él manifestó en oportunidades que no recordaba que sucedía en algunos periodos, porque ya pasaron más de 20 años, pero también asumió que él no podía reconocer responsabilidad frente a hechos que él no conocía y que se vino a dar cuenta ya con la Jurisdicción Especial para la Paz. La audiencia, que fue reservada por decisión de la JEP, se adelantó el jueves pasado y ayer viernes en una sala de la Universidad Cooperativa de Medellín, puesto que se iba a tratar el caso de las víctimas de falsos positivos en Antioquia, que dejó cerca de 300 muertos inocentes. Que ha afectado mucho, particularmente la moral. Montoya reiteró su posición de negar su responsabilidad, también cuando le preguntaron por los homicidios de varios menores en 2003, que fueron asesinados por militares del batallón Bajés, adscrito a la 4ª Brigada que él comandaba. Con toda frialdad, Montoya dijo desconocer los hechos, aunque 15 de los 24 uniformados que participaron en esos crímenes declararon que su comandante, el general Montoya, fue quien les dio la orden. A pesar de que un coronel aseguraba que Mario Montoya Uribe sabía y que además le ordenó maquillar la escena y vestir a las víctimas como combatientes, Mario Montoya Uribe negó esta información. El general Montoya no tuvo ninguna culpa desde 2018, cuando fue llamado a responder por los falsos positivos en la Jurisdicción Especial para la Paz. La operación continúa. Los familiares de las víctimas en Medellín dejaron constancia de su inconformismo por no poder ver cara a cara al general Montoya. De acuerdo con las instrucciones de la JEP, las familias de los asesinados podían presenciar la audiencia desde una sala contigua, que les permite seguir lo que sucede en la diligencia, pero no interactuar con los togados, ni formularle preguntas al declarante.